buenos días, hermano. Qué buen clásico ese, no sé si lo han escuchado alguna vez. Hasta no me había fijado que tenía el micrófono prendido y yo la estaba cantando y Dios, qué peligro, mejor paro. Pero qué alegría volver a estar con ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Ser y Hacer. ¿Qué se espera de un discípulo? Para los que han estado desde el inicio del año al tanto con la serie, recordemos que estamos viendo lo que un discípulo debería estar haciendo, qué se espera que un discípulo haga. Y el día de hoy vamos a continuar viendo más características del discípulo. Como les decía la semana pasada, muchas veces creemos que todo llega hasta 3. Gracias. Que todo llega hasta 3, ¿verdad? Que pensamos, hasta la semana pasada habíamos visto que un discípulo se espera que cargue su cruz, que lo deje todo y que lo siga al Señor. Y a veces pensamos que hasta ahí llega todo, pero hoy vamos a aprender que no, y vamos a seguir también en el mes de febrero. Entonces, ¿qué les parece si antes de comenzar de lleno con el tema, me acompaña en una oración para dejar este tiempo en las manos de Dios? Padre, bendito seas. Gracias por tenernos aquí otro fin de semana más. Gracias por animar nuestros corazones. Gracias por traer el resto de los hermanos. Te pedimos porque animes el resto de corazones de los demás hermanos a poder venir, a no perderse de tu palabra, a estarse reuniendo, a estarte buscando, Padre. Queremos aprender. Enséñanos, Señor. Enséñanos lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Queremos ser personas fructíferas. Queremos ser discípulos diferentes. Queremos ser discípulos que te lleven fruto constantemente, Padre. En nombre de Dios Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver que un discípulo, aparte de todo lo que ya hemos visto, lleva fruto o debería de llevar fruto. Y el pasaje base que vamos a utilizar el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. ¿Y qué les parece si le damos una leída a todo el pasaje de corrido? Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Creo que es un pasaje bien conocido de la Biblia. Probablemente muchos lo hemos escuchado aquí muchas veces, pero lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Miren cómo termina el pasaje: separados de mí no pueden hacer nada o nada pueden hacer. Y es importante que entendamos algo de este fragmento de la palabra, de este pasaje. Y es que me gustaría que todos pusiéramos especial atención, porque en primer lugar, este pasaje es solo para creyentes, es para personas como ustedes y como yo. ¿Y por qué es solo para creyentes? Porque un no creyente no puede llevar frutos. Es un poco raro pensar que una persona que no es creyente, que no sigue al Señor, que no es salva, que no ha confiado, que no lo ha aceptado, va a llevarle un tipo de fruto. No sería correcto pensar eso, ¿verdad? Entonces, este pasaje es especialmente para nosotros. Y no quiere decir que solo por el hecho de que yo ya soy creyente, de que yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya le estoy llevando frutos. Una cosa no va necesariamente de mano con la otra. No solo porque yo ya acepté a Cristo, ya le estoy llevando frutos. Y vamos a estar aprendiendo acerca de eso hoy. Pero sí entendamos que Jesús quiere que nosotros le estemos llevando frutos. Y tenemos que analizar a ver si yo ya le estoy llevando frutos o todavía no. Aquí en este pasaje Jesús le hizo saber a sus discípulos que tenía expectativas con ellos. Básicamente les estaba diciendo: yo espero ciertas cosas de ustedes. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta de este pasaje es el tiempo. ¿En qué momento Jesús se lo comunicó a sus discípulos? Este no era un momento donde Jesús les quería compartir algo que él había aprendido, donde Jesús quería darles un mensaje, donde Jesús les quería dar una palabra de ánimo a los discípulos. No era necesariamente así, sino que Jesús sabía que su tiempo estaba cerca. Jesús sabía que pronto lo iban a arrestar y que pronto lo iban a matar. Entonces Jesús viene y les comparte a sus discípulos estas palabras. Él quería hacerles saber
que los días estaban a punto de ponerse oscuros, que iban a venir tiempos difíciles. Jesús les quería hacer saber a sus discípulos que aquellas personas que antes discutían con ellos y intercambiaban ideas, intercambiaban palabras, ahora no solo iban a discutir, sino que los iban a perseguir, iban a querer sabotear su ministerio, iban a ir detrás de ellos, inclusive iban a tratar de matarlos. Entonces por eso les dice: necesito que entiendan estas cosas. Necesito que me escuchen ahora porque los días se van a poner difíciles. Y sobre todo necesito asegurarme de que ustedes y yo nos mantengamos conectados. Porque yo estoy a punto de irme, pero necesito que nos mantengamos conectados. Y ahora con esto en mente sí me gustaría que empecemos a analizar este pasaje verso por verso y van a ver cuánto hay que sacarle a solo 5 versículos de la palabra. En primer lugar, Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús casi que les está advirtiendo del futuro a sus discípulos. Él les está diciendo: mire, en este momento van a dejar de verme por un tiempo, van a pasar cosas, me van a arrestar, me van a matar, yo después voy a resucitar y me voy a ir, y van a dejar de verme por un tiempo. Y como resultado de no verme a mí, van a haber otras opciones, van a haber otros escenarios, van a haber otras corrientes de pensamiento, van a venir otras religiones y los van a introducir a ellas. Pero aunque yo no esté físicamente con ustedes, no significa que no podamos seguir espiritualmente conectados, les dice el Jesús entre líneas. Es más, tenemos que asegurarnos de estar espiritualmente conectados. Yo me voy a ir, yo físicamente ya no voy a seguir con ustedes, pero espiritualmente sí, y necesito que estemos conectados, porque si no se mantienen conectados a mí espiritualmente, ustedes van a terminar siguiendo una de estas cosas que son incorrectas, que son falsas. Y por eso Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Recuérdenlo, yo soy el verdadero. Nada de lo que viene, nada de lo que van a escuchar, nada de lo que les van a ofrecer es lo verdadero, es lo real. Yo soy la vid real, yo soy la vid verdadera, y por eso necesito que lo recuerden. Van a haber otras opciones allá afuera, pero estas no se comparan a mí. Y de aquí viene el primer punto: yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera. Y es que muchas veces podemos distraernos por todo lo que vemos allá afuera y queremos probar algo diferente, y escuché acerca de otra religión, de otro grupo de personas, y me llama la atención y me tienta, pero tenemos que recordar algo: yo soy la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera. Y miren, recuerdo, para ejemplificar un poco, recuerdo el año antepasado, en el 2022, todavía no se siente como que ya estamos en otro año, iba a decir el año pasado, pero el año antepasado, que tuve la oportunidad de ir por primera vez a los Estados Unidos, y me acuerdo que fuimos a Chicago específicamente, y andábamos caminando por el centro de la ciudad, casi que solo ahí nos queríamos pasar, porque de ver por primera vez es impresionante, ¿verdad? Y recuerdo que íbamos caminando con mis hermanos y con unos primos, y uno va viendo los edificios y algunas tiendas, los cafés y todo, ¿verdad? Y de repente llegamos a una cuadra, por decirlo así, a una calle, donde empezaron a ver solo tiendas tops, tiendas tipo, y sin mentirles, tiendas tipo Versace, Burberry, Prada, Gucci, Louis Vuitton. Y yo, ¿qué onda? Si acabamos de pasar por Ross, Marshalls, y de la nada, para los que no saben, Ross y Marshalls son tiendas que venden ropa súper barata, ropa de $5, $10, y aquí tienen las imágenes un poco de ese lugar. Y a mí me impresionó porque por lo menos yo nunca había visto estas tiendas. Uno sabe de esas marcas que son carísimas, y para mí fue choqueante pasar de ver tiendas de $5, ropa de $5, $10, a pasar a ver tiendas de ropa de cientos o miles de dólares solo por una prenda, por una camisa, por un pantalón, por un par de zapatos. Entonces yo le decía a mi primo: hey, ¿qué onda? ¿A dónde estamos aquí? Y él me empezó a explicar que a ese lugar le decían la Magnificent Mile, o traducido al español, una traducción bien directa sería la Milla Magnífica. Y él me decía que entre varias cosas, una razón por la que le decían así a ese lugar es porque allí estaban seguiditas todas esas tiendas, Gucci, Prada, Louis Vuitton, y que ahí solo la gente más rica va a comprar, y bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, para mí fue impresionante ver tantas tiendas de gama alta, por decirlo así, juntas. Y mientras uno puede caminar por lugares así como la Magnificent Mile y encontrar
marcas que de cierta forma se pueden comparar unas con otras. Uno de cierta forma es un poco lo mismo, ropa cara, zapatos caros, accesorios caros, solo que de diferente marca, pero al final todo es un poco igual. Jesús nos dice que mientras caminemos por la vida, nunca vamos a encontrar a otro como Él. Puede ser que veamos otras tiendas, no sé si van entendiendo la analogía, puede ser que veamos otras tiendas que se ven magníficas, que nos promocionan aquellas cosas bonitas y mirás las vitrinas y tienen aquel traje que vos decís, wow, qué increíble, quisiera probármelo algún día. Así son las otras religiones, las otras corrientes de pensamiento. Te muestran aquel montón de cosas que te impresionan y vos decís, qué increíble sería probar eso y después me quiero probar lo otro y después quisiera comprar un poquito de aquello. Pero Jesús te dice, yo soy el único verdadero, yo soy el único real y quiero y necesito que recuerden eso, yo soy la vid verdadera. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que te vestís, tenés que tener cuidado con lo que te pones, con lo que elegís vos ponerte, porque si esa camisa no tiene la etiqueta de Jesús, entonces es falso, entonces no es real, entonces no es importante. Porque nos podemos ir con una de las marcas de allá afuera que te comen el oído y te endulzan, pero al final si no tiene la etiqueta de Jesús, no es real, no es verdadero. Y sobre todo no deberíamos de estar poniéndonos. No debería de estar poniéndomelo. Si no tiene la etiqueta de Jesús, no debería de estármelo poniendo. Y yo entiendo que a veces todas estas opciones son persuasivas, son atractivas, tratan de convencerte. Y justo el fin de semana, un chavo me preguntaba acerca del Islam, que qué era el Islam, cuál era la diferencia con el islamismo, y estábamos platicando con él, y yo le decía algo que yo hablaba con otra persona hace bastantes meses, y es que el Islam está agarrando bastante auge a nivel mundial. Uno constantemente mira que muchas personas famosas o de renombre se convierten al Islam. Y eso es como una cadena, porque viene una persona famosa y se convierte y lo publica y ahora yo soy esta persona, ahora yo sigo esta religión. Y muchos de sus seguidores, solo porque él lo hizo, yo lo voy a hacer también. Y así van jalando personas y así van jalando personas. Entonces se van por lo que visualmente es atractivo, por querer algo diferente, por querer algo que se mira bonito, pero no es real, porque no tiene la etiqueta de Jesús, entonces no es real. Jesús nos dice, yo soy el más real, y no es ni siquiera el más real o el más verdadero, porque decir el más implica que hay otro que es real, hay otro que es verdadero, sino que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Así, el único, el singular. Yo soy el único real, yo soy el único verdadero y todos los demás son falsos, todos los demás son engañadores. Lo que les van a decir, le decía a sus discípulos, no es real. No se dejen engañar, no se dejen convencer, tengan sus ojos fijos en mí. Y eso es lo que nos dice a nosotros también. Yo soy la vid verdadera. Cuando venga otra persona a quererte ofrecer algo aparentemente mejor, aparentemente que te va a traer más cosas, más abundancia, más esto y más lo otro, es falso. Si no tiene la etiqueta de Jesús, es falso. Y Jesús dice, todas estas personas están equivocadas, las que siguen estas otras marcas, las que siguen estas otras prendas. Y ellos también necesitan conectarse conmigo. Así como les digo a ustedes que se mantengan conectados conmigo, ellos necesitan mantenerse conectados conmigo. Y en el momento que se conecten conmigo, se van a dar cuenta de lo que se están perdiendo. En esencia, este versículo nos dice, no importa lo que el mundo te diga, no importa lo que la cultura de tu entorno te diga, no importa lo que los demás te digan, lo que las otras religiones te digan, yo soy la vid verdadera. Y como yo soy la vid verdadera, es a mí a quien deberías de estar siguiendo. Y si no me estás siguiendo a mí, entonces estás siguiendo mal. Es así de sencillo. Y como Jesús es real, como Jesús es el verdadero Dios, Él también dice, como yo soy real, yo tengo que mantenerme real con ustedes. Entonces voy a trabajar algunas cosas en vos y voy a trabajar algunas cosas a través de vos. Y aquí nos da pista para pasar al versículo número 2. En Juan 15, verso 2 nos dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces esto nos da pie para el segundo punto, que es Dios corta lo que nosotros no necesitamos para que nos convirtamos en lo que Él quiere que seamos. ¿Y qué es esto que nosotros no necesitamos?
Nosotros no necesitamos enojo, nosotros no necesitamos furia, nosotros no necesitamos celo, nosotros no necesitamos lujuria, nosotros no necesitamos teología falsa, amistades destructivas, pereza. Esas son cosas que nosotros definitivamente no necesitamos, que no las tenemos que tener guardadas ahí por si se me presenta un momento. Son cosas que nosotros definitivamente no necesitamos. Y como ustedes están comenzando a parecerse a mí, dice el Señor, y yo no tengo estas cosas, entonces las tengo que cortar. Las voy a cortar de su vida. Pero hay otras áreas, hay otras ramas que dan fruto y esas las voy a podar. No las voy a cortar, las voy a podar. Y hay una gran diferencia entre cortar y podar. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros oramos y nosotros le decimos: Dios, yo quiero honrarte, quiero ser más como tú, quiero convertirme en el hombre que tú me llamaste a ser, quiero convertirme en la mujer que tú me llamaste a ser, quiero ser más amable, quiero ser más amoroso, quiero ser más bondadoso, más piadoso, quiero tener más paz. Cuando nosotros oramos de esta manera, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es ser podados. Le estamos pidiendo al Señor que nos meta a ese proceso de poda. Y cuando leemos este pasaje es imposible no mencionar los frutos del Espíritu, que estoy seguro que muchos aquí ya conocen, pero igual vamos a leerlo en Gálatas 5, 22 al 23, que nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Según la versión que uno lea, conoce estas palabras un poco diferentes, pero básicamente son eso. No existen leyes en contra de estas cosas. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, cuando la Biblia nos dice en Juan 15:2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cuando nos dice que poda las ramas que sí dan fruto, esto es exactamente de lo que estamos hablando. Pero aquí hay una situación por mucho tiempo, y creo yo que yo de cierta forma pensaba así cuando primero escuchaba estos pasajes. Por mucho tiempo hemos creído o hemos visto cada fruto del Espíritu de manera separada, de manera diferente. Por ejemplo, yo podría venir aquí y decirles que el amor es como un coco, y que la paciencia es un mango, y que el dominio propio es una uva, y lo vemos todo como algo completamente diferente, uno alejado del otro. Pero en realidad, si nosotros leemos el pasaje y lo analizamos, vamos a ver que todos son iguales en uno mismo. Todos los frutos pertenecen a un solo ser. Con esto me refiero a que yo no podría venir y decirles que hay un árbol que una de sus ramas produce mangos, y otra de sus ramas produce manzanas, y otra de sus ramas produce uvas, y otra produce lances, y otra ciruelas, y a saber qué clase de árbol sería esto, ¿verdad? No existe, entonces no sería correcto pensar de esa manera. Los frutos del Espíritu, los frutos que yo le puedo llevar al Señor, no están aislados uno del otro. No tengo que buscar crecer en cada uno de ellos de manera separada, porque sería incorrecto decirles que vas a crecer en amor, pero no vas a crecer en paciencia. Vas a crecer en paz, pero no vas a crecer en dominio propio. Si yo crezco en amor, voy a crecer en paciencia. Si yo crezco en paz, voy a crecer en dominio propio. Si yo crezco en gentileza, voy a crecer en bondad. Porque todos son parte de un solo ser, todos son uno en uno mismo. Y yo recuerdo que yo llegué a entender bien este proceso de poda una vez que alguien me lo explicó y me dijo: cuando vos le pidas al Señor por crecer en paciencia, Él no necesariamente te va a dar paciencia. Él te va a dar diferentes cosas. Él te va a dar hijos, por ejemplo. Y yo me reía porque ya después, cuando uno, por ejemplo, cuando le toca cuidar niños, ahí dice: tiene razón. Aquí uno crece en paciencia, aquí uno crece en bondad, crece en amor, crece en diferentes cosas solo con una situación que Dios pone en tu vida. Entonces todos ellos van de la mano. Y Dios quiere que crezcamos en ellos para llevárselos después, para llevarle estos frutos. Pero también tenemos que entender que en este proceso de poda, donde Dios nos va a poner estas situaciones para crecer, no siempre vamos a actuar de la manera correcta. No siempre todo va a salir como nosotros querramos. O sea, lo que les quiero decir es que a veces vamos a fallar. A veces vamos a chocar con pared.
Y esto nos lleva al tercer punto, que es, aun cuando no mejoremos, somos suficientes en Él. Aun cuando fallemos, yo soy suficiente en Él. Aun cuando las cosas no salgan como deberían de salir, aun cuando yo me equivoque, soy suficiente en Él. Juan 15:3 nos dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Recordemos que esta serie está enfocada a lo que un discípulo debería de estar haciendo, a lo que un discípulo debería de ser. Un discípulo debería tomar su cruz, un discípulo debería dejarlo todo, un discípulo debería de seguirle y un discípulo debería de llevar fruto. Pero en medio de todo esto tenemos que saber que hay diferentes tipos de discípulos, hay diferentes etapas para un discípulo. Y entre todos estos diferentes tipos o diferentes etapas está el discípulo que va comenzando. El que quizás no llegó hace mucho a la iglesia, llegó hace poco, pero ya se está comenzando a involucrar, ya está empezando a tomar pasos y está empezando a entrar a este proceso donde Dios dice, bueno, hoy sí, ya tengo que empezar a cortar algunas cosas, tengo que empezar a podar otras, y generalmente es en esta etapa donde el discípulo dice, creo que no estoy listo, creo que no estoy lista, creo que no es mi momento, creo que no quiero que ahorita me cortes eso, no quiero que me cortes mis amistades, no quiero que me cortes mi forma de ser, no quiero que me podas o que me pulas otras cosas de mi vida. Creo que mejor yo voy a ir y yo me voy a tomar mi tiempo, voy a cambiar algunas cositas en mí y después voy a volver ya cuando yo me sienta preparado, cuando yo me sienta preparada, y ahí después vuelvo. Pero pensar de esta manera sugiere que yo puedo hacer esa clase de bien por mí mismo, por mis propias fuerzas, como que yo soy suficiente. Pero lo que este verso nos dice es que su gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente, nos dice el Señor, y yo te acepto como sos, yo te acepto como venís. Yo no necesito que vayas y cambies algo tuyo para después venir a mí. Así que no me importa que si estás en tu mejor momento, si estás en tu peor momento, no me importa si estás en tu mejor etapa o en tu peor etapa. Vos ya estás en la posición perfecta para entrar en este proceso. Vos ya estás en la posición perfecta para ser mi discípulo, Y estás en la posición perfecta para dejar que el Señor corte algunas cosas en tu vida y pode otras. También Él le habla a los discípulos que ya están en este proceso de poda. Y no solo los que ya están en el proceso, sino que los que en medio del proceso se equivocan. En medio del proceso fallan, en medio del proceso hacen algo que no deberían haber hecho. Y aquí hay una realidad que todos deberíamos de entender y deberíamos de buscar paz en ello. Y es que no hay un discípulo que ya haya vivido, un discípulo que esté vivo o un discípulo que vaya a vivir que no se haya equivocado. Todos se equivocan, todos nos vamos a equivocar en algún momento. Y esto no significa que solo porque yo me equivoqué voy a dejarlo todo. En el momento en el que yo planche, ahí llegó mi carrera cristiana, ahí me voy, no me vuelven a ver porque qué pena, qué barbaridad, decepcioné al Señor, los decepcioné a ustedes, y me meto ese rollo y lo dejo todo, ¿verdad? No es bueno caer en esa actitud. Tampoco es bueno caer en el otro extremo de, como dicen que el Señor me perdonó, entonces no importa, no me lo voy a tomar serio, si sale bien, y si sale mal, y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? No, se trata de buscar las cosas, de buscar siempre la excelencia para el Señor. Y si por una u otra razón algo sale mal o yo hago algo mal, pues no me tengo que echar a morir tampoco. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, vos me vas a negar 3 veces. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Estás loco, yo antes mataría a alguien, antes me muero por vos, pero yo jamás te voy a negar, jamás de los nunca, jamás. Y 2 horas después lo negó 3 veces. Jesús no fue, y cuando lo volví a ver le dije, ¿viste que te dije? Sos un hipócrita vos. Yo sabía que me ibas a fallar. Y yo me reía cuando estaba recordando este pasaje porque nosotros teníamos una amiga que ella no decía hipócrita, ella decía impócrita. A veces nos decía a mis hermanos, a mí ustedes son unos hipócritas, cómo me juzgan por unas cosas y después las andan haciendo ustedes. Jesús no se metía en ese rollo, no le habló de esa manera a Pedro, no lo hizo sentir mal, no lo hizo sentir descalificado, no lo hizo sentir como, mira lo que me hiciste. Yo te dije lo que ibas a hacer y aún así lo hiciste, entonces por eso estás afuera, andate de aquí, no te quiero volver a ver. Jesús no nos trata de esa manera. Jesús es tan fiel que quiero que se lleve en este punto. Aunque nosotros no hagamos lo que Él quiere,
seguimos siendo quien Él quiere. Aunque nosotros fallemos, seguimos siendo lo que Él desea. Porque Jesús, Dios no nos necesita. No nos metamos en ese rollo tampoco de que Dios me necesita, Jesús me necesita, yo soy el único que puedo hacer esto, yo soy el único que puedo hacer lo otro. Jesús no nos quiere, Jesús no nos necesita, pero nos desea. Y aunque nosotros no hagamos lo que Él quiere, aunque nosotros lo desobedezcamos, seguimos siendo lo que Él quiere, seguimos siendo lo que Él desea. Y ahí tenemos que encontrar gozo y sentirnos privilegiados porque Jesús nos ve de esa manera. Él nos dice, aún así te amo, aún así te recibo y aún así quiero cortar toda esa basura que no necesitas, todas esas cosas que más bien son una carga en tu vida, las quiero cortar porque quiero ver la mejor versión de vos, porque puedo ver que en vos hay gozo, pero todavía hay más gozo que puedes dar a los demás. Puedo ver que en vos hay amor, pero aún hay más amor que puedes dar a los demás. En vos hay un poco de paz, pero puedo ver que hay más que puedes dar a los demás. En vos hay dominio propio, en vos están todas estas cosas, pero necesitas que alguien las pode para que no solo tengas más para vos mismo, sino para los demás, para la gente que te rodea. Y esto no se detiene ahí. Juan 15, en el verso 4 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Si permanecemos en Él, entonces no vamos a preocuparnos por equivocarnos. No nos vamos a echar a morir cada vez que algo no nos salga de la manera correcta, que no nos salga de la manera que nosotros esperamos. Si nos equivocamos, simplemente volvamos a Él. Si fallamos, simplemente permanezcamos en Él. Sigamos ahí. Me fallé, está bien. Me fallé a mí mismo, le fallé al Señor, le fallé al hermano que me delegó X tarea. Me voy a disculpar, le voy a pedir perdón, pero voy a permanecer, voy a seguir aquí. No significa que lo tengo que dejar todo. Él está diciendo, quiero que permanezcas en mí para poder hacer este trabajo juntos, para poder atravesar este proceso de crecimiento, este proceso de purificación juntos. Pero para poder hacerlo juntos, necesito que vos permanezcas en mí, porque Jesús nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a despreciar, lo que estaba hablando. Él nunca nos va a ver de esa manera, pero nosotros sí podemos llegar a despreciar a Jesús. Nosotros sí podemos llegar a alejarnos de Él. Y por eso es que Él nos dice, necesito que vos permanezcas en mí. El pasaje nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, este es un trato que si todo el mundo entendiera bien, todo el mundo lo agarraría. Un trato donde alguien te dice, si yo permanezco en el Señor, entonces voy a tener una vida llena de amor, llena de paz, llena de benignidad, llena de gozo, llena de dominio propio. Pero si yo decido no permanecer en Él, entonces me voy a perder de todas estas cosas. Creo que si todos lográramos ver esto de esta manera, pues nadie se quedaría sin agarrar este trato. Nadie lo rechazaría. Porque nadie quisiera perderse de experimentar todas estas cosas en el Señor. Pero por el libre albedrío que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Jesús nos dice, yo quiero experimentar todo esto con ustedes. Yo quiero experimentar amor, paz, gozo, dominio propio. Pero por el libre albedrío que te di, necesito que vos tomes esa decisión. Yo no te voy a obligar. Quiero que vos tomes la decisión de permanecer en mí. Necesito que vos tomes esa decisión, porque yo no la voy a hacer. Él ya hizo su parte. Él dijo, yo voy a permanecer con vos. Yo voy a estar ahí con vos. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a patear cuando estés en el suelo. Pero necesito que vos también decidas volver a mí y permanecer constantemente en mí. Warren Wiersbe era un profesor de la Biblia estadounidense, era un estudioso, y él decía con respecto a este pasaje, como ramas, nosotros tenemos el privilegio, oigan bien, nosotros tenemos el privilegio de compartir su vida, pero tenemos la responsabilidad de permanecer. Nuestra responsabilidad, nuestra parte en este trato, en este proceso es permanecer. Ya tenemos el privilegio de compartir su vida, pero nuestra responsabilidad es permanecer.
¿Y cómo es que yo permanezco? ¿Cómo exactamente es que yo hago esto? Bueno, me aseguro de estar conectado con la iglesia, me aseguro de ir a las reuniones, me aseguro de ir a los grupos de crecimiento, me aseguro de estar sirviendo en un ministerio, me aseguro de estar involucrado, me aseguro de ir no solo a las reuniones de domingo, sino a las reuniones de oración. Me aseguro también de estar teniendo mis devocionales, de estar cuidando mi intimidad con el Señor, de estar leyendo la Biblia todos los días, de estar llevando la lectura que tenemos como iglesia, de estar orando. Me aseguro también de hacerle caso a Gabriel, me aseguro, ¿me entienden? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer o podemos hacer para mantenernos conectados con el Señor. Y eso es lo que nos va a permitir permanecer. Y ¿saben qué? Aun cuando los tiempos se ponen difíciles, aun cuando los tiempos se ponen duros, ahí también tenemos que permanecer. Y yo recuerdo que hace días hablaba con un chavo que por ciertas razones ya no se está reuniendo como antes, y él me decía, man, es que tengo demasiada carga ahorita, paso estresado, vos no te imaginas genuinamente cómo he estado de mal, tengo muchas cosas que hacer, tengo el trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y estoy haciendo lo que puedo, me dice. Entonces yo le decía, mira, en esos momentos es cuando más tenés que decidir honrar a Dios con buscarlo. Yo te entiendo que ya cuando uno está en las últimas de la universidad, o cuando el trabajo se pone apretado, es difícil, porque vos decidís darle prioridad a estas cosas, pero no te alejes de Dios. Asegúrate de siempre estarlo buscando, primeramente vos en tu casa, en tu devocional, en tu tiempo entre vos y Dios solos. No lo dejes ahí. Después trata de apartarle tiempo al Señor para ir al grupo, para ir a las reuniones de los domingos o a la de los miércoles, a la que vos podás. Trata de honrar al Señor y después Él te va a honrar a vos. Él te va a honrar. Porque a veces podemos vivir momentos tranquilos donde todo está bien, en el trabajo me va bien, en la U me va bien, con mi familia me va bien, más bien ellos vienen conmigo a la iglesia y todo cheque, y venir a la iglesia no es difícil en esos momentos. Pero puede ser que todo cambie, que en el trabajo me subieron horas, que yo mismo me agarré cargas que no debía, metí 8 clases en la universidad, y ahí la carga se pone grande y se pone pesada y los tiempos se ponen difíciles. Pero en ese momento también tenemos que elegir permanecer en el Señor. Warren Wiersbe, esta misma persona, también decía, juntos tenemos el privilegio de conocer su voluntad y la responsabilidad de obedecerla. Ojo, aquí tenemos otro privilegio, tenemos el privilegio de conocer su voluntad, pero tenemos la responsabilidad de obedecerla. O sea, la cosa no se queda en solo voy a saber de lo que Dios quiere de mí, solo voy a conocer lo que Dios quiere que yo haga, y hasta ahí, ¿verdad? Me vuelvo una persona muy conocedora, pero poco práctica, porque yo sé de muchas cosas, pero no pongo en práctica nada, o pongo en práctica muy poco, y no se trata de eso. Yo tengo una responsabilidad. Al conocer su voluntad, mi responsabilidad es obedecerla, y en pocas palabras, para poder permanecer, tengo que obedecer. Si yo quiero permanecer en el Señor, tengo que obedecerlo. Tengo que comenzar a obedecer su palabra. Tengo que comenzar a obedecer lo que Él me dice, lo que Él me pide. Tengo que comenzar a hacer lo que debería de estar haciendo como cristiano. Por ejemplo, cuando el Señor te dice, hey, ese hermano que te insultó, hace tiempo que te insultó y nunca te pidió perdón, y vos te guardaste eso en tu corazón, perdonalo. Toca perdonarlo. Cuando el Señor te dice, mira, hay necesidad en X ministerio y a vos no te gusta esa área, pero podés servir ahí, anda y serví. Te toca ir a servir. Por ejemplo, puede ser que seas una persona que tiene el tiempo, tiene la disponibilidad, sabe enseñar, pero quizás no le gustan mucho los niños, porque hay de casos a casos, ¿verdad? Hay personas que le gustan más o menos pasar con niños, y yo puedo entender por qué. A mí me gusta cuidar niños, pero cuidando niños a veces llego a entender por qué a algunas personas no les gusta cuidar niños. Pero hay gente que tiene la disponibilidad y son buenos enseñando, pero dicen, no me gustan los niños. Y no me pidas que vaya y sirva en ese ministerio, porque no lo voy a hacer. Pero el Señor te está diciendo que lo hagas, entonces toca obedecer. O cuando el Señor te dice, mira, hoy se va a recoger una ofrenda para un hermano que está pasando necesidad económica. Entonces quiero que hoy saques un poquito de tu dinero
y la pongas ahí para ese hermano. Y entonces vos quedás viendo a ese hermano y vos sabés que está pasando por necesidad, pero al mismo tiempo ves que llega con ropa nueva, que llega con un carro nuevo, que le está haciendo cosas en su casa y pasa comprando cosas. Entonces vos le decís: Dios, este hermano en realidad no necesita mi dinero, mira cómo anda comprando cosas nuevas, anda comprando esto y lo otro, y se cree lo mejor de lo mejor, lo más top de lo top, y todo el mundo aquí en la iglesia saben que están endeudados, y si ellos supieran administrar bien su dinero, entonces no deberían de estar pasando todas estas cosas, entonces yo no tendría que darles nada. Y a veces nos metemos en ese plan, ¿verdad? De yo no tengo que obedecer, porque esta persona no lo necesita, no lo merece. Pero el Señor te dice: mira, si querés permanecer en mí, obedece. Así de sencillo. Seguí las órdenes que te doy, porque si no, no vamos a permanecer. Porque para poder permanecer en el Señor tengo que obedecerlo, tengo que seguir sus mandamientos, no solo tengo que conocerlo. Y ahora, hermanos, creo que la perfecta conclusión de este tiempo, de esta plática, se encuentra en el último verso de este pasaje, que nos dice Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada pueden hacer. Si nosotros nos separamos del Señor, nos vamos a volver espiritualmente inútiles. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces creemos que estamos conectados con el Señor, pero no estamos conectados con Él. Yo recuerdo una vez en un campamento, un pastor nos compartía que él pasó por un proceso muy difícil, porque él había cambiado a Dios por la iglesia. Él estaba tan involucrado en la iglesia, tan involucrado en su ministerio, metido de pies a cabeza, pero él no leía, él no oraba, él no pasaba tiempo con su familia. Y después él decía: me fue bien difícil todo esto porque mi familia me reclamó que no les daba tiempo a ellos, que no le daba tiempo a Dios, que solo pasaba en la iglesia. Y a veces podemos crear esa pequeña confusión de decir: me voy a meter de pies a cabeza a la iglesia y dejamos de lado al Señor. Tengamos cuidado, ¿verdad? Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Asegurémonos de permanecer al Señor, asegurémonos de estarlo buscando todos los días, en devocional, en oración. Cuando hayan reuniones, hagamos todo lo posible por estar. Que ya sea la reunión, el tiempo de iglesia, el tiempo de grupo, un fijo en mi calendario. No es que si tengo tiempo lo voy a meter en mi calendario. No es que si me sobra un poquito de tiempo voy a ir al grupo, sino si es que por alguna razón no hay grupo, entonces voy a salir con mi familia. Si es que por alguna razón no hay grupo, voy a ir con mis amigos. Pero no por cualquier cosita cambiar la reunión de iglesia, no por cualquier cosita cambiar la reunión de grupo. Y yo entiendo que hay situaciones donde simplemente no podemos venir, donde simplemente no nos podemos reunir, pero esa no debería de ser la constante en nuestras vidas. Busquemos permanecer en Él. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Creo que la conclusión es imposible que sea más clara. Separados del Señor no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada separados de Dios. No confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que siempre busquemos estar agarrados del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar, para cerrar este tiempo? Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por ser tan fiel con nosotros, por ser la vid verdadera, por mostrárnoslo de manera tan clara. Queremos permanecer junto a ti, Señor, queremos estar junto a ti siempre, no queremos quitarte ese primer lugar por nada del mundo. Queremos ser personas más fuertes, más resilientes, que todo lo que venga como distracción, que todo lo que venga a querer quitar ese primer lugar, nosotros lo veamos sin importancia, Señor. Queremos darte la importancia que tú te mereces. Queremos ser personas que lleven fruto constantemente para ti. Queremos hacer todo esto para tu gloria, Señor. Utilízanos grandemente a cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Dios Jesús.